Y por supuesto, yo siempre lo paso tan bien con los panelistas, especialmente con Gerardo Jara. ¿Cómo estás, Jero? Bien. Bien, ¿estás bien? Sí, ya estamos al aire. ¡Ah, está ahí! Yo todavía seguía como pegado por la foto que me hizo Carlos. Estoy bien. Le saqué la foto de los regalos que Planeta nos manda a nuestros panelistas, después lo ponemos en redes sociales. Oye, vamos, la propuesta que le hice al Jero respecto a hablar de escritores jóvenes. Claro. Y ahora estábamos pensando, ¿qué es joven? Claro. Y yo le dije, para mí cualquier persona que tenga menos años que yo. ¿Podemos decir edades? Por supuesto, sí. Tengo hermosos 47. Hermosos 45. Ya, pues entonces... 47, mi amor. 47. Entonces igual es un atado. O sea, tú me tiraste esa propuesta y yo dije, ya, bacán. El primer nombre que pensé, o empecé a pensar, ¿qué es joven? Como soy atadoso, empecé a pasarme rollo y dije, ¿qué es ser joven? ¿Cuándo se publica joven? Porque igual es difícil que algunos escritores y escritoras que, o sea, armar una carrera, empezar a escribir, conseguir editorial o publicarse a sí mismo, bla, 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 pasan los años, etcétera. Entonces, claro, pues, ¿qué puede ser un narrador joven? Ahora, yo hice ese corte hace un par de años atrás cuando hice un ciclo de un programa que se llamaba Cuestión de Gustos, claro, con puros escritores sub-40. No. Pero tenía un pero, o sea, además de que fueran sub-40, tenían que tener por lo menos 2 libros publicados. Eso igual cuesta. Y eso igual cuesta. Sí, entonces, claro, y además que a mí me parecieran interesantes, ¿no? Entonces pienso que de ahí yo voy a destacarte algunos que a mí me encantan y que considero que su literatura tiene, y bueno, ahora han pasado un par de años, entonces por ejemplo la Fran Solar ya cruzó la barrera de los 40. Sí. Y yo sigo pensando que es una escritora joven fabulosa. Y la expertise también, porque no es solo como cumplir los años, sino que también haber publicado un montón de libros, sagas, entender cómo funciona el oficio del escritor. Ella ya da talleres también, creo, sí, ¿no? Pues, no, entonces, bueno, sí, pero hace mucho tiempo que venía dando talleres porque ella es una militante de la lectoescritura. Bueno, en ese ciclo también estaba la Berna Olmedo, la María José Cumplido, la Romina Reyes, la Jun García, Hugo Riquelme, Paula Molina, Camila Gutiérrez, Pablo Toro, entre otros. Y mi favorito de todos... ¿Cuál es? Andrés Montero. Ay, Andrés, pero Andrés, Andrés tiene una carrera genial, pero claro, también es uno de estos escritores jóvenes, o que por lo menos, digamos, todavía no tienen 40. Y que, sí, el Andrés todavía no tiene 40. Todavía no tiene 40, y que ha estado publicando un montón de obras que ya son casi como que mini clásicos dentro de la literatura chilena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, en La Pollera están hoy día todos sus libros de ficción. Claro. Porque tiene además... uno sobre un taller de la casa contada. De por qué contar cuentos en el siglo XXI. Eso. Que está editado por él y que son escritos sobre... Bueno, él es cuentacuentos, claro, un narrador, y de hecho yo creo que a mí me entusiasma mucho su literatura porque está muy bien alimentada de la narración oral chilena y latinoamericana. Y creo que es alguien que escribe muy bien, abrazando constantemente esa cotidianidad del mundo del campo chileno, de la vida cotidiana del no urbano, claro, probablemente. Estoy pensando en ninguno de sus libros es urbano. No, o sea, yo leí uno que es La muerte viene de ahí me tendré que recomendar el segundo, pero claro, leí La muerte viene estilando y que se trata de un personaje que vive en una ciudad pero que está chato y se va al campo, a la ruralidad o a la periferia, como quieran llamarle. Y claro, no sé si lo otro, bueno, el Tahuada que trata sobre esta pelea a payas de un latifundista con un mulato. Con un mulato. ¿Qué más? Está el... Tony Ninguno. Tony Ninguno, que es sobre este circo... Es un circo, es Cherezade versión circo chileno. Claro. La muerte viene estilando una cosa como Juan Rulfo. Y el año que hablamos con el mar. El año que hablamos con el mar es el último de él. Sí, que es un libro hermoso de 2 hermanos gemelos. Uno de ellos se va de una isla en donde habitan. Y luego, de muchos años, retorna. Entonces el libro narra el encuentro y desencuentro de estos 2 hermanos después de muchos años, pero está contado por la comunidad. Yeah. Entonces es muy bello de leer. Cahuineo, una cosa es así. Puro cahuineo. Entonces es como, y además se juntan como en el bar del pueblo, que es una especie de barco abandonado, encallado, y van copuchando lo que vieron y no han visto y lo que saben y no saben de estos 2 hermanos, y es muy bello el ejercicio, además de narrativa polifónica. Ahí está. Entonces, claro, a mí me entusiasma, yo lo he entrevistado por todos sus libros,
Y me fascina, yo creo que el hecho de que su literatura esté muy bien situada, o sea, que tiene raíz, ¿no? Y que al mismo tiempo es una voz muy joven, pero que entiende su... Tradición, ¿o no? Se hace cargo de una tradición. Eso, sé que eso me pasa a veces, o podríamos decir que también una característica de la narrativa joven es que a veces tal vez piensa que intentar lo nuevo o intentar como lo original tampoco sirve tanto, que es bueno que como que los jóvenes escritores o lectores también entiendan de que existe una tradición, de que podemos alimentarnos de ella y que podemos reversionarla, porque como tú bien decís, Andrés tiene esta cosa de tomar los mitos como Sherezade, Las Mil y una Noche, como tomar lo fantasmagórico de Juan Rulfo, pero le da una nueva voz, y esa voz es más encima algo que podemos sentirnos familiarizados, lo que tú decís, con la cotidianidad. Pues, sus personajes, su historia, siempre están contadas desde estos lugares como de personas contándose cosas. Y como nos contamos las cosas, como si estuviéramos en una fila, como si estuviéramos con amigos, de una forma relajada, más tranqui. Yo creo que ahí comulgo contigo en tener como, o en priorizar, o en poner en una palestra a Andrés, porque creo que es como Mateo, como sí. el buen Mateo, perdón, el chico Mateo de la universidad, que hace como todo bien, pero también a través del trabajo, a través del estudio. Recuerdo que La muerte estilando me causó mucha impresión porque lo símil a Juan Rulfo y Pedro Páramo, que esta historia de este chico que va a buscar a su padre a un pueblo, que va a buscar a su padre sin saber que si está vivo o muerto, y que llega a este pueblo y se va encontrando con personas, pero parece que son fantasmas, que están viviendo una historia que ya fue, toda esa como gris que puede haber. Él lo toma, lo reversiona, como te decía, pero dándole como su propio estilo, que es este tema de la narración, porque él con su pareja tienen esta escuela o este proyecto donde divulgan la narración oral, el contarse texto, y que alguien puede decir, ¿qué es la narración oral? Es juntarse a contarse leceras, ¿cachai? Pero obviamente con una gracia y entendiendo que mientras tú estás contando algo, alguien te está escuchando también, te está prestando atención. Y eso es algo que igual es generoso en los escritores hoy en día, les escritores, que tiene que ver con considerar a un lector, hacerle las cosas fáciles, entregarle una historia o comunicarle algo tal vez. A veces hay escritores muy herméticos, medio escondidos, tienes que saber cosas para saber leerme. Exacto. Es como, Sí, a mí, y además hay otra cosa que a mí me gusta mucho del Andrés Montero, es que sus personajes masculinos siempre son hombres muy... que tarde o temprano, estábamos recién hablando del Camino del Héroe con el Rubén Ditus, pero que en el caso de los personajes de el Andrés Montero siempre tienen que encontrarse con su vulnerabilidad. Entonces hacen el camino de la heroína, hay que decir, los varones de Andrés Montero, porque tienen que hacer este encuentro con lo que los hace frágiles para poder llegar al lugar, ¿no? Que no necesariamente una meta, pero sí para poder cumplir el tránsito. Lo que asistimos es a eso. Es a estos hombres tratando de hacerse ¿Hombres aliados, se podría decir? No, yo creo que no, porque el proceso masculino de mirar su vulnerabilidad, dejar de pelear con ella y abrazarla, es un proceso de hombres. O sea, es un proceso que todo sujeto debe pasar. Pero como el hombre está mandatado para negar su vulnerabilidad, hacerlo, es un proceso que es poner en crisis la masculinidad. Y me parece que está muy bonito. No me había pasado ese rollo con Andrés Montero. A mí me pasa, y además que siento que es muy tierno. También, pero su literatura es muy tierna. Tiene esta cosa. ¿Sabéis que también escribe masculinidad desde ese lugar? Pues después podríamos dedicarlo el Vladimir Rivera, que además es profe de UNIAC. Ay, sí. Yo siempre lo he querido leer. Tiene unas crónicas en La Pollera, tiene un libro de cuentos en Montacerdo. Tiene otra cosilla dando vuelta por ahí, pero me han dicho que es muy, muy, muy buen narrador también. Es muy buen narrador. Yo leí que sabe Peter Hall, el del amor, Los juegos florales. Yo soy un pájaro ahora, yo creo que ese es el que más me gusta. Ya, le voy a poner atención. Es una colección, creo que se está por Montacerdo, es una colección de cuentos en una especie de Chiloé tomado por, y esto fue antes de la pandemia, es del 2018 el libro, tomado por una pandemia a propósito de las avícolas en la isla. Y las paternidades que aparecen son bien inquietantes. A mí me encantó ese libro. Así que ahí se los dejamos recomendados. ¿Y tú estás leyendo El Celsoy? Sí, estoy leyendo El Celsoy porque, bueno, quedé pendiente de Hambre, que era la plaquette que había publicado. Sí. Y ahora con Laudes, que es su primera novela, dije, ¿cuál es la gente joven que conozco? Hice lo mismo que tú, como, ¿cuál es la gente que tiene menos edad que la mía? Y ahí le entré con la novela.
y que me sorprendió en primer lugar porque parte con un epílogo de Mauricio Baquez, y perdón el comentario snob e indie, pero es un lector que no lo, o sea, un escritor que no lo hemos pescado tanto, a pesar de que ahora Alfaguara ha estado publicando sus cuentos completos, su primera novela, que es Un Frente a un Hombre Armado, y también ahora la UDP acaba de publicar Antes del Anochecer, algo de Nuestros Días, que también es otra novela muy, muy importante de Mauricio Baquez por ediciones UDP, y aparece con un epílogo que dice: nada odiamos más que lo que se nos parece. Entonces, como ver a un escritor que rescata a Mauricio Baquez y que empieza también a tener, que se ve desde las primeras páginas, como una prosa más compleja sin ser enredada, me parece bien, al menos, o sea, me parece bacán, al menos como un intento de querer hacer las cosas más arrepolladas, más floreadas, más... Esto lo digo porque yo soy muy fan de un género que hubo a mediados del siglo XX en la literatura, que se llamó el neobarroco, donde hay o el neobarroso, como lo decía Severo Sarduy, con Lezama Lima, con Virgilio Piñeira, si no me equivoco, que es una prosa muy recargada. Sí. Harto adjetivo. Donoso se instala ahí también. Donoso también. Entonces me pareció bacán como que un escritor se alejara un poco lo que hace un tiempo había sido como contrario a lo que tú decías tú. No es por hacer las cosas difíciles, pero abordar las cosas con una complejidad o con una visualidad que solo te permite esta cosa como intensa de la misma letra. Como que me gusta que haya un escritor joven que lo esté intentando y que esté armando esta novela de un personaje que fantasea con cola gay, que fantasea con acostarse o tener un mínimo de relación romántica, pero está inserto en un contexto muy, o sea, no quiero decir penca por sí, pero sí se tiene que levantar muy temprano para ir a trabajar a una cadena de comida, se está fantaseando todo el día, pareciera que no tiene meta, o pareciera que su única meta es el amor. Eso me está pareciendo interesante de esto, de este nuevo narrador al que estoy leyendo, porque me di cuenta que leo o puros muertos o puros viejos. Entonces igual está bien como... Bienvenido a esta radio, es una radio de gente joven con alma vieja, hasta claro. Nuestros pasantes, es claro. Impactante. Que hoy día conocí a algo muy simpático. ¿Ah? Agustín Meyer, que es nuestro pasante, que está hoy día haciendo piso, por lo máximo. Oye, Celsoy, que ustedes quizás lo conocen también porque es influencer. Claro, o sea, se preocupa de influenciar mediante. Influencer de libros. De hecho, yo lo invité al ciclo de influencers en Biblioteca Nacional y él entrevistó a Juan Pablo Sutherland. Estuvo increíble esa conversación, la pueden encontrar en YouTube. Está en mi canal, por si lo quieren ir a buscar. Y Celsoy está publicado por Imaginista, sus 2 libros. Claro. Así que para quien quiera echarle una mirada a lo que él está haciendo, a mí me parece que es interesante también una voz joven, muy leída. Y también muy queer, o sea, es como muy abrazadamente queer, que le parece importante también visibilizar eso y que eso sea parte de su estética. Este libro se llama Laudes. Y el anterior se llamaba Hambre. Claro. Por si lo quieren encontrar por ahí, está en Imaginistas. Oye, en Imaginistas también, ahora que recuerdo, bueno, hay un par de escritoras también jóvenes que están publicando. Bueno, Imaginista es una editorial que trabaja ciencia, o sea, ficción especulativa, que me encanta, que es un género que abraza la ciencia ficción, la fantasía, lo extraño, literatura utópica, y están publicando autores muy, 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 muy buenos dentro de ese género. Entonces, para que le den un ojo también, ya que... El Cristian Cristino también, yo lo entrevisté por Los Retornados, y publicaron Pat Cadigan con La Chica Cosa, que fue por Sushi, que es un libro alucine, de verdad. Yo no sé si me gustó tanto, pero la experiencia de leer era como, ¿qué diablos es esto? Claro. Entonces también celebro, yo además siempre son muy cuidadas en todos los libros ilustrados, claro. O sea, tienen un cuidado ahí que me parece interesante. Eso respecto a algunos jóvenes, nosotros seguimos insistiendo que son jóvenes, que son, bueno, no son más jóvenes que tú, son más jóvenes que yo. He llegado a esa edad donde la gente joven. Todo el mundo es joven. Bueno, hay otra que a mí me gusta mucho, como escritora joven, que yo creo que no se le ha dado toda la relevancia que yo creo que merece, que es la Daniela Viviani, que ha escrito harto cuentos y literatura infantil, pero también ella se hizo más o menos conocida con Maldita Jefa. Que es un libro de 2017, en donde ella ficciona una historia real, que es de una mujer que tiene una jefa muy difícil, ¿no? Y que le hace gaslighting también. Entonces, como ella
sobrevive o no a esta situación que es bastante exigente y con la que en general nos podemos identificar. A ese libro le fue muy bien. Sí, pues, mucha gente se lo llevó. Es que también, hay harta gente, sí, harta gente, o sea, si alguno de aquí del equipo lo veo leyendo eso, me voy a preocupar. Tan adulto. Así que léanlo a escondidas. Claro. O con una sobrecubierta. Claro. Pero también tiene una trilogía de época que a mí me parece que es muy interesante y que quizás a la gente que ya se leyó todo lo de la Fran Solar. Claro, que también es muy de época, o centrada en acontecimientos históricos. Sí, también tiene ella tiene una palabra, pero la olvidé, como que es el victoriano chileno, ¿no? Ya. Pero antes de ir a la Fran Solar, Daniela Viviani escribió esta trilogía que es Luisa 1912, Feminista del Centenario, después Víctor 1907, porque Luisa se trata de una niña de familia bien, que no se quiere casar y que quiere conocer el mundo. Y dejó ya con eso la grande, me imagino. Y claro, y que se arranca de la casa y se viste de hombre. Ay, como el de... O sea, como... Dale, no te quiero Entonces, en ese relato, claro, no es una historia tan novedosa, pero la novedad es que es Santiago 1912. Claro. ¿Cachai? Y claro, ya vive en el centro. En lo que hoy día conocemos con el centro, porque en esa época vivían las familias bien. Sí, pues. Y como en ese arrancarse, ella empieza a ver un mundo desconocido para su clase, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de las obreras. Y el libro es muy entretenido. Agarró la pala. Sí, no, en ese caso las costureras. Las costureras. ¿Cachai? Agarró la aguja. La máquina de coser y ve las condiciones, etcétera. Y ahí conoce a un personaje que es Víctor. Y en la siguiente novela, que es la precuela, diríamos, conocemos la historia de Víctor. Que además es una novela queer, Víctor. Y que... Claro, y además uno de los hechos que marca esa historia es la matanza de Santa María de Iquique, porque Víctor viene de La Pampa. Entonces también está muy investigado el tema relacionado con ese mundo, el mundo del salitre. Y después, el 2023 sacó un final llamado Inés, que es el cierre de la trilogía. Y ahí se los voy a dejar. Entonces creo que yo los 3 libros los disfruté mucho. El que más me gusta es Víctor, lejos. Pero creo que vale la pena darle una vuelta. Sí, es que ahora también me acordé de otra cuentista que me gustó mucho tiempo que leí, que se llama María José Bilbao, que tiene un libro también por Montacerdos, que lo voy a buscar ahora, y que, bueno, no sé cómo estaremos de tiempo, pero que puedo sí decir que me fascinó su libro. Preferiría que me imaginaran sin cabeza. Yo leí ese libro, la entrevisté. Sí, ella es genial, tiene unos cuentos que como que rozan lo extraño, pero que no alcanzan a ser como algo que tú podrías decir, esto es inventado. Y que podría recomendar de la siguiente manera, con esta pura imagen, donde hay una parte donde hay una trabajadora que en una pesquería, es decir, en un lugar donde pescan pescado. Y la cosa es que ella los corta, caleta, les corta la cabeza. Es que no es la caleta, es cuando ya... ¿Pescadería? Pescadería, eso. Iba a decir cuando ya cosechan los pescados y los distribuyen. Dijo el librero. Bueno, la cosa importante es que hay una chica que trabaja cortándole la cabeza, sacándole la entraña, y lo que tú podrías pensar como una escena asquerosa, que obviamente lo es, está narrado de una belleza tan grande, y hay una parte donde hay esta misma personaje tiene una reflexión sobre su vida o sobre su gusto tan como delicada, que yo encontré eso como espectacular. Onda, ese puro cuento debería ser premiado y leído muchas veces, que está dentro de esta colección de Preferiría que me imaginaran sin cabeza. De nuevo, relatos que no alcanzan a ser ciencia ficción o algo extraño más que nada, pero sí ese borde está rico. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estoy un poco obsesionada con ese borde fantástico. A mí me gusta mucho el fantástico. Y el fantástico es eso, pues en el mundo cotidiano, tal como lo conocemos, en donde pasan cosas raritas. Que a veces se explican porque son fantasmas, ¿cachai? No sé qué, pero o el duende que te esconde las cosas. O el duende. que uno mismo cuando está... Bueno, todas esas cosas las pueden encontrar en literatura. Sí. Y vamos a volver a hablar de literatura fabulosa cada 15 días. Cada 15 días, sí. Deberíamos hablar de Fantástico, de nuestros libros favoritos de Fantástico. Pero es que me vaya a pillar. Pero tenés 2 semanas para escoger tus favoritos. Mira, yo creo que ya voy a escoger mi libro, maldita jefa. Mi próxima lectura yo creo que va a ser ese, que me está poniendo ya a trabajar 2 semanas antes. Pero sí, podemos vamos a ponernos de acuerdo. Ahora vamos a hacer reunión editorial con el... Las vamos a poner. Porque la idea es que los panelistas hablen de lo que ellos quieran, no de lo que yo quiero. Así que vamos a escucharte mejor. Oye, no se pierdan
Tantas canciones buenas, porque viene Gamuza. Y me encantó porque, genial. sí, la Muri me dice, te va a encantar, y yo ya lo escuché. Y sí, me encantan, los encuentro buenísimos. Así que a la gente que le gusta el neobolero o la música contemporánea también con tradición, que no hace caso omiso de la tradición a la que pertenecen. quédense, porque llega el trío de neobolero Gamuza, que está presentando su nuevo single, Lo Más Mejor. Un vals que acompaña a Los Corazones Rotos y anuncia una serie de presentaciones imperdibles que les va a contar la Muri en un ratito, ahora en 4 minutos, en tantas canciones buenas, así que no se lo pierdan. Sí, dejen de guardarse en el invierno y salgan en este caso a escuchar a esta banda a los distintos lugares donde se va a estar presentando. O a la librería en la que trabajo, la Inquieta Librería. Vayan a darse una vuelta, la Inquieta Librería siempre, la Inquieta es muy inquieta, siempre están pasando cosas, vean en su Instagram, es impresionante. Hoy día tenemos estreno de La Proclama, programa de la Biblioteca Nacional a las 18 horas, no se lo pierdan, y mañana a las 10 regresa su Comunicarte. Que estén muy bien, muchas gracias Nacho, gracias al Agustín y a la Muri. Gracias Muri, Nacho, Agustín. Nos vemos.